es la Biblia, la palabra de Dios. Para iniciar, quiero leer unos pasajes bíblicos. En el Salmo 18:30, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire estas palabras. En cuanto a Dios, perfecto es su camino. La palabra de Jehová es acrisolada. Es escudo a todos los que en él esperan. Qué hermoso. Mire, la palabra de Dios es acrisolada. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta. Cuando la ley se refiere a todo lo que es la palabra del Señor, que convierte el alma, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vea qué hermoso. En el verso 8 del Salmo 19 dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Eso es muy bonito, qué hermoso. El verso 9 dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El verso 10 dice, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Eso es lo que dice la palabra. En el Salmo, leímos Salmo 19, capítulo 19, versículo 7 hasta el versículo 11. Todos estos versículos hablan de la palabra de Dios de una manera y de otra. Este es un asunto muy importante, hermanos, realmente. Este tema sobre la Biblia, la palabra de Dios, es importante. Es un tema que se debe comprender y también debe ser enseñado a nuestra familia. Más en nuestros tiempos que se está imponiendo un lavado de cerebro a la gente para borrarle de sus mentes los principios y tradiciones cristianas. Ellos están creando una generación que no haga caso a su razón o que no usen su razón y que solo hagan lo que sus sentimientos corruptos les impulse. O sea, están ellos fomentando en la humanidad que no razonen sobre lo que hacen, que solo crean lo que los medios les están diciendo. En otras palabras, lo que están tratando de hacer es crear una generación de borregos que solo hagan lo que ellos proponen o sugieren en sus mentes a través de los mensajes que están recibiéndose casi todos los días o cada que se ven o se usan las redes sociales. ¿Hay algún remedio para esto? Yo creo que sí. El antídoto, o sea, el contraveneno, a esta maligna forma de pensar que es eh, contrario a la palabra de Dios, es conocer la palabra de Dios, conocer la Biblia como la palabra escrita de Dios, la Santa Biblia. Vuelvo a repetir esto, el remedio en contra de todos estos pensamientos, esas ideologías o formas de pensar que están tratando de imponer a nuestras vidas, que nos olvidemos de Dios, de la Biblia, de la palabra del Señor. El remedio es que estemos llenos de la palabra del Señor. En el mensaje de hoy, pues yo quiero mencionar algunas referencias bíblicas para que sepamos un poco de lo que esos grandes hombres de Dios pensaban acerca de la Biblia. El propósito de este mensaje es hacer saber que la Biblia es la palabra de Dios y que hay que tomarla muy en serio y con mucha reverencia. El gran problema es que la Biblia se está relegando allá, leerla de vez en cuando, se está abandonando, porque esta es la idea del enemigo, que nos olvidemos de la palabra de Dios, que estemos atentos a otras, a cantos, a canciones espirituales o a himnos, y nos olvidemos de la palabra de Dios, porque el diablo sabe que si el pueblo cristiano se olvida de la palabra de Dios, entonces se convierte en un terreno fértil a las doctrinas extrañas, a las doctrinas que son erróneas,
y hasta diabólicas, según dice la misma Escritura. Tenemos que dejar ya clarísimo en nuestra conciencia que las promesas de Dios son ciertísimas en la Biblia, pero también hay amenazas en la Biblia misma. Por eso hay que tomar en cuenta que es importante que entendamos bien este tema. Bueno, tengo una pregunta, voy a tratar de hacer algunas preguntas. ¿Cuál era la opinión, por ejemplo, de Moisés, el gran varón de Dios, en cuanto a las Sagradas Escrituras? O sea, ¿qué concepto tenía Moisés, el hombre de Dios, acerca de la palabra escrita? Bueno, dice la Santa Escritura, estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación. Este es Moisés el que está hablando aquí, en el monte, de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz. Y no añadió más, y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Esto es lo que está diciendo Moisés. Retome nota. Dice, el Señor escribió en 2 tablas de piedra la ley, la santa ley de Dios, y luego esas tablas de piedra con la ley de Dios escrita se le fueron dadas en las manos de Moisés, siervo de Dios. Ahí está un testimonio interesante y maravilloso de que la palabra de Dios no ha venido por voluntad humana, sino porque Dios así lo estableció. O sea que Moisés nos está diciendo que la santa ley de Dios fue escrita con el dedo de Dios en tablas de piedra, y él mismo las entregó en sus manos, o sea, en las manos de Moisés. Dice la palabra misma que Israel oyó a Dios que les habla, dice. Israel oyó a Dios que les habla de en medio del fuego de la misma gloria de Dios. Eso dice la palabra. Cara a cara, dice, habló Jehová con vosotros, le dice Moisés a Israel, en el monte de en medio del fuego, en Deuteronomio 5:3. Y en Deuteronomio 4, verso 36, dice el mismo Moisés, siervo de Dios, desde el cielo te hizo oír su voz para enseñarte. Sobre la tierra te mostró su gran fuego y has oído sus palabras de en medio del fuego. Tome nota. Israel escuchó a Dios, escuchó que le habló a ellos. Eso es una referencia importantísima, que nos asegura a nosotros que la Biblia no es cualquier libro. Cuando nos acercamos a la Biblia, no nos acercamos a cualquier libro. Nos acercamos a la santa palabra de Dios, que es viva y eficaz. ¿Qué creía o cuál era el concepto que tenía el gran profeta de Dios, por ejemplo, Isaías? Isaías, aquel gran varón de Dios que vivió 7 siglos antes de Jesucristo y que profetizó la venida del Señor Jesús, profetizó el reino que Jesucristo establecerá en un futuro. Está escrito en el libro de Isaías. Pero ¿qué pensaba Isaías acerca de la palabra que él había recibido de Dios? Bueno, el profeta Isaías nos dice que la palabra escrita de Dios es eterna y nunca pierde su frescura, su poder y su vida. Por ejemplo, escuche las palabras del profeta Isaías. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Isaías 48. Hay que subrayar esto. La hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Los profetas de Dios estaban conscientes que lo que ellos recibían no era del hombre, sino que era la misma palabra de Dios, y ellos escribieron las palabras de Dios. Ellos estaban conscientes, como Jeremías. Podemos citar casi todos los hombres de Dios que hablaron de la Biblia estaban conscientes que Dios hablaba a ellos. El profeta Isaías nos dice que la palabra escrita de Dios está dando vida a la creación y a todo lo que en ella existe. Bueno, dice, miren, oiga lo que dice el profeta Isaías hablando de la palabra de Dios. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come,
Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Antes hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Isaías 55, versos 10 y 11. Mire, solo estoy citando la santa palabra de Dios de los grandes, de algunos de los grandes hombres de Dios que fueron protagonistas del gran plan de Dios en cuanto a la revelación divina de la Biblia, para probar que la Biblia no es un libro cualquiera. A mí me preocupa hoy que mucha gente en la Biblia no la lee, no la estima, y la lee como que fuera cualquier libro. Otros ni siquiera la toman en cuenta. Bueno, hay gente que dice que es cristiano, pero ¿qué hace? Vive como le da la gana, hace lo que quiere, porque cree que va a salir ileso. No, hermano, la palabra de Dios hay que respetarla. Es la palabra del Dios nuestro. Si preguntáramos, ¿qué enseñan los apóstoles de nuestro Señor Jesús acerca de la palabra escrita? ¿Qué conciencia tenían ellos de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y lo que ellos mismos escribieron? Bueno, el apóstol Pablo nos enseña que la Biblia es inspirada por Dios mismo. Ella contiene el aliento de Dios, es el aliento de Dios más bien. Dice Pablo, toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3:16 y 17. Estoy citando la Biblia para que vea usted y Dios estimule su corazón y lo anime a leer esa palabra para que sea bendecido con la palabra del Señor. ¿Qué dice Pedro? Bueno, el apóstol Pedro nos enseña que la Biblia no es producto del invento humano, sino que es dada por voluntad de Dios. Oiga sus palabras, porque la profecía no vino en tiempo pasado por la voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo guiados por el Espíritu Santo. Según de Pedro 1:21. Ojo a esto. Pedro dice que la palabra de Dios fue dada por la voluntad de Dios, por la inspiración del Espíritu Santo. En otra parte dice Pedro en su misma carta que por la palabra somos renacidos. También dice que por la palabra fuimos nosotros renovados y somos renovados en la gracia del Señor. Si preguntáramos al hermano Juan, al apóstol Juan, él nos enseña que la Biblia está llena de bendición para el que la lee y la obedece. Por eso es que inicia su gran revelación que Dios le dio en Apocalipsis, el capítulo 1, dice el siervo de Dios Juan, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Capítulo 1, verso 3 del Apocalipsis. También dice Juan, el apóstol dice que aquella persona que le pone o le quita al contenido de la Biblia, acarrea maldición. Mire lo que dice Juan, si alguno añadiere a estas cosas, Dios añadirá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quiere quitarle de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 al 19. Como puede notar, al consultar los apóstoles, nos damos cuenta que ellos están conscientes que lo que hablan es la palabra de Dios y no la palabra de hombre. Por eso que estoy haciendo énfasis. Vamos, hermanos, ánimos a leer la Escritura. La palabra de Dios quebranta la piedra, es como martillo. Es corazón duro, no lo va a quebrantar nadie, solamente la palabra de Dios. Veamos un poquito de lo que el rey David pensaba acerca de la palabra escrita. Oigamos sus palabras, que para el rey David la palabra escrita era más valiosa que oro y oro puro. Miren sus palabras. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y la que destila del panal. Salmo 19:10.
que era tan valiosa la palabra de Dios para el rey David, que le dedicó todo un capítulo en los Salmos para exaltar el alto valor de la palabra de Dios. Este capítulo es el Salmo 119. Este capítulo tiene 176 versículos y todos ellos mencionan la palabra de Dios, la exalta el rey David, esa palabra que es maravillosa, que es lámpara, que es luz, que es poder, bueno, es vida. Y si el rey David, que tenía plata, que era poderoso, era oficiaba en la presencia de Dios, era un gran poeta, un gran músico, un hombre que no le faltaba nada. Y cómo valoró la palabra de Dios. Y nosotros que a puras penas caminamos, ¿qué pasa? Que somos tan indiferentes a la palabra del Señor. Para el rey David, la Biblia dice el mismo, el Salmo 119, que era la lámpara que alumbra el camino de los seres humanos que la obedecen. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dijo el salmista. Ahora vamos a mencionar el personaje central de la Biblia, el corazón de la Biblia, el que da sentido a la Biblia, la eterna roca. Me refiero a Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo acerca de las escrituras del Antiguo Testamento? Nuestro Señor Jesús nos enseña que la santa ley de Dios es eterna y que sus preceptos tienen que cumplirse. Oiga lo que dijo el Señor. Porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. Mateo 5:18. También nuestro Señor Jesús nos dice que los escritos del Antiguo Testamento hablaban de Él. Y le dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Esto lo dijo después de su resurrección. Que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Tome nota que el Señor da por hecho que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, es palabra de Dios y que habla de Él. Fíjate que el Señor Jesús les dijo a los judíos, ustedes escudriñan las Escrituras, porque saben que en ellas tienen vida eterna, pero no pueden ver que ellas dan testimonio de mí. O sea, con esto está diciendo el Señor Jesús que las Escrituras tienen vida, que son poderosas, que son la palabra del mismo Dios. De manera que el Señor nos enseña que sus palabras también no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor en Lucas 21:33. Bueno, todo lo que hemos leído es lo que dijeron algunos de los grandes hombres de la Santa Escritura, que es la palabra de Dios. De manera entonces, en conclusión, toda la Biblia, la Santa Biblia, asegura que es la palabra escrita de Dios. La historia, la arqueología, la ciencia no manipulada, las persecuciones en contra de ella, la influencia en las sociedades civilizadas, las leyes derivadas de ella, confirman que la Biblia es un libro singular. ¿Por qué la persiguen? ¿Y por qué en ciertos países la prohíben? Porque el diablo sabe que la Biblia es la palabra del Señor. Sí, hermano y amigo, la Biblia es el código eterno por medio del cual seremos juzgados todos los seres humanos en el supremo día. Mi amigo, usted puede obedecer o rechazar la Biblia. Ella no se impone a nadie, pero nos advierte solemnemente que si la rechazamos, ella misma nos va a juzgar en el supremo día. Usted decide, hermano. La palabra de Dios no se impone, solo se explica. De manera que queda claro que la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Quien la descuida tiene problemas, y quien la ignora peor, y quien no lo obedece lo pagará caro, porque está escrito, lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Gracias, Padre,
por haberme permitido hoy hablar de su santa palabra. Gracias, muchas gracias. Luego bendiga a muchas personas, toque el corazón, revélese a mucha gente, dele a conocer, que pueda entender que su palabra tiene vida, tiene poder liberador, tiene poder que ilumina, tiene poder para cambiar corazones, para romper prisiones, para romper barrotes, para echar fuera demonios. Padre, ayúdale a gente para que acuda a tu palabra y sean bendecidos y sean sanados con el poder de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos y la paz de Jesús gobierne sus corazones. Cuídense mucho.